En ciertas partes del mundo, el tiempo parece detenerse. Es como si se doblara, albergando en silencio los ecos de una era lejana. Estas son tierras antiguas, llenas de misterio y fe, donde cada piedra parece guardar un recuerdo y cada soplo de viento, una historia olvidada. En estas regiones, la tierra habla, y habla de cosas que moldearon civilizaciones enteras. Uno de esos lugares se encuentra al sur del Mar Muerto, una tierra seca cubierta de sal, donde el calor es casi sobrenatural. Allí, según antiguas tradiciones, una vez se alzaron ciudades prósperas, llenas de vida y belleza, hasta que un evento lo cambió todo para siempre. Los registros antiguos hablan de esta región como un verdadero paraíso, un valle fértil lleno de ríos y vegetación. Pero en un instante, lo que era vida se convirtió en desolación. Se dice que el cielo se iluminó con fuego, y la tierra, antes verde y húmeda, se convirtió en ceniza y sal. Desde entonces, ese lugar se ha convertido en un símbolo, una advertencia silenciosa sobre la fragilidad humana y el poder de fuerzas que la humanidad aún no comprende del todo. Hoy en día, quienes visitan el sur del Mar Muerto se encuentran con un paisaje deslumbrante. Montañas enteras de sal se alzan como esculturas naturales, y bloques de azufre se extienden por el suelo como si los hubiera dejado allí algo superior. Es un paisaje que parece de otro planeta, hermoso y a la vez sombrío. Investigadores y arqueólogos llevan décadas excavando la región, y los resultados son impresionantes. Yacimientos como Babedra y Numeira han revelado los restos de antiguas viviendas, quemadas y cubiertas de capas de ceniza. Todo indica que allí ocurrió algo repentino y devastador. Los análisis muestran que el fuego provino del cielo, y el calor fue tan intenso que la arcilla de los edificios se vitrificó, como si hubiera estado expuesta a una explosión. Para muchos estudiosos, esto podría ser un eco real de la antigua tragedia. Y todavía hay quienes creen que el evento fue provocado por un impacto celestial, tal vez un cometa, tal vez un asteroide. Otros especulan sobre un terremoto masivo que habría liberado gases inflamables del subsuelo, provocando explosiones que incendiaron toda la región. Sea cual sea la causa, una cosa es segura: lo que ocurrió allí dejó cicatrices que el tiempo no ha podido borrar. No olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. ¿Y si están viendo nuestro video? Continúen leyendo. Y, sin embargo, esta búsqueda no es meramente científica. Hay algo profundamente humano en este intento de comprender lo sucedido. Porque, en el fondo, cada piedra encontrada, cada ruina desenterrada, es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que se puede saborear y lo que se puede sentir. Las arenas al sur del Mar Muerto no solo guardan rastros de fuego, sino que albergan preguntas. Preguntas sobre la fe, sobre el destino, sobre lo que realmente sucedió en esa llanura que una vez se consideró fértil. Siguiendo este rastro de misterio, llegamos a la ciudad que nunca duerme, Jerusalén. Ningún otro lugar del mundo concentra tanta historia en tan pocos kilómetros. Sus estrechas calles y antiguas murallas son como páginas vivientes de un libro que nunca deja de escribirse. Es imposible caminar por allí sin sentir algo diferente. En cada esquina, el pasado parece asomarse tras las piedras, como si las voces de reyes y profetas aún resonaran por los callejones. Excavaciones recientes han descubierto sellos de antiguos gobernantes, restos de murallas que confirman relatos antiguos e incluso inscripciones que refuerzan la autenticidad de hechos relatados hace miles de años. Cada descubrimiento es un fragmento de una historia más amplia, que conecta el mundo moderno con una fe que se ha extendido por siglos. Jerusalén no es solo un punto en un mapa, es el corazón palpitante de la fe de miles de millones de personas. Y cuando el sol se pone sobre sus doradas colinas, la ciudad parece respirar el mismo aire de épocas pasadas. El sonido de las oraciones, el repique de las campanas y el murmullo de los peregrinos crean una atmósfera que fusiona tiempo y eternidad. Quizás por eso, incluso después de tantas guerras, destrucción y reconstrucciones, Jerusalén se mantiene firme, desafiando al tiempo y demostrando que algunas historias nunca mueren. Estas tierras, desde el desierto salado hasta el corazón de Jerusalén, son más que hitos históricos. Son espejos del alma humana. Cada ruina, cada descubrimiento y cada piedra nos recuerdan de dónde venimos, y quizás, hacia dónde vamos. Porque, al fin y al cabo, comprender el pasado es también una forma de descifrar el futuro. Y es en las silenciosas arenas de estas
Avanzando hacia el sur, entre la crudeza de los desiertos y la majestuosidad de las montañas, se alza el monte Sinaí, un nombre que resuena con el momento trascendental en el que la ley divina fue entregada a la humanidad. Es aquí donde la tradición sitúa el encuentro de Moisés con lo divino, la recepción de los mandamientos que se convertirían en el fundamento ético y espiritual de civilizaciones enteras. El sitio, hoy identificado como Jebel Musa, es conocido por la profunda sensación de silencio que emana de su cima, un vacío lleno de una presencia que muchos describen como inefable. En la cima, una capilla centenaria construida en piedra invita a la reflexión, y los viajeros relatan experiencias que trascienden la mera observación, una conexión con algo que parece emanar del suelo mismo. Sin embargo, el enigma se profundiza con la hipótesis de los académicos que señalan una ubicación alternativa en Arabia Saudita, añadiendo una capa de misterio y debate a la ya venerada historia de la montaña, ampliando el alcance de la investigación sobre uno de los hitos más importantes de la fe judeocristiana. En este viaje de descubrimiento y reflexión, Jericó emerge como un testimonio de la longevidad y la resiliencia humanas. Considerada una de las ciudades más antiguas del mundo, su mención bíblica evoca la imagen de formidables murallas que inexplicablemente se derrumbaron, allanando el camino para la conquista. Las excavaciones arqueológicas en su sitio confirman esta narrativa, revelando capas de muros derrumbados y rastros de destrucción por fuego, que datan precisamente del periodo descrito en los textos antiguos. Estos descubrimientos posicionan a Jericó como uno de los hallazgos más significativos de la arqueología bíblica, un punto de convergencia entre la fe y la evidencia material. Paradójicamente, la ciudad que fue escenario de las ruinas permanece habitada, con sus calles vibrantes y su historia vibrante, atrayendo anualmente un flujo constante de eruditos y peregrinos que buscan conexiones con el pasado, un vínculo vivo entre lo que fue y lo que es. Nuestra ruta nos lleva ahora al norte, a Nazaret, el humilde pueblo que fue el hogar de la infancia de Jesús. Durante siglos, Nazaret permaneció como un lugar de modesta importancia, casi olvidado en medio del paisaje galileo. Sin embargo, bajo la superficie de sus casas y callejones modernos, la tierra ha revelado sus secretos: estructuras antiguas, sistemas de almacenamiento de agua y utensilios domésticos que datan de hace 2 milenios. La ciudad ha crecido y se ha transformado, pero su núcleo espiritual permanece intacto, centrado en la Basílica de la Anunciación. Construida en el lugar donde, según la tradición, María recibió el mensaje divino que cambiaría el curso de la historia, la basílica es un santuario donde el pasado se funde con el presente, un espacio de profunda reverencia donde la fe encuentra su expresión arquitectónica y devocional, una invitación a la contemplación silenciosa. Continuando, llegamos a Belén, un nombre sinónimo de esperanza y un nacimiento que ha resonado a través de los siglos. Enclavada entre suaves colinas y campos de olivos, esta ciudad es venerada como la cuna del Salvador. La Basílica de la Natividad, una de las iglesias en funcionamiento continuo más antiguas del mundo, se construyó sobre la gruta que conmemora este acontecimiento primordial. A pesar de las complejidades geopolíticas y las tensiones que a veces azotan la región, Belén sigue atrayendo a millones de peregrinos cada año. Movidos por una fe inquebrantable y la búsqueda de una conexión con la paz que simbolizó el nacimiento, acuden buscando un toque, por pequeño que sea, de la serenidad que emana de uno de los lugares más sagrados del cristianismo. El paisaje que enmarca la historia bíblica estaría incompleto sin mencionar el Monte de los Olivos. Desde su cima, la vista panorámica de Jerusalén, bañada por la luz dorada del sol poniente, ofrece un espectáculo de belleza y significado. Fue en este monte donde Jesús buscó refugio en oración y compartió sus últimos momentos con sus discípulos antes de su ascensión. Hoy, el monte está salpicado de olivos centenarios, algunos con más de 2000 años, cuyos troncos retorcidos y ramas cargadas de frutos dan testimonio del paso del tiempo. Caminar entre estos árboles centenarios es una experiencia que trasciende lo físico. Es como atravesar un portal temporal, tocar un fragmento tangible de la eternidad, sentir la presencia de un pasado que se niega a ser olvidado. Si bien las tierras mencionadas evocan la grandeza de los acontecimientos sagrados, es esencial reconocer las múltiples capas de interpretación que las rodean. Más allá de la narrativa religiosa, la arqueología y la historia secular ofrecen perspectivas que enriquecen nuestra comprensión de estos lugares. En Bab Edra y Numeira, por ejemplo, la evidencia de catástrofes naturales, como terremotos y aludes de lodo, es tan prominente como la evidencia de destrucción por fuego.
Algunos académicos argumentan que la descripción bíblica de una lluvia de azufre y fuego podría ser una interpretación literal de un evento geológico extremo, como la liberación de gas bituminoso inflamable de fuentes naturales, un fenómeno conocido en la región y capaz de simular un evento apocalíptico. Este enfoque no disminuye el impacto narrativo ni la importancia teológica, sino que profundiza la investigación, buscando alinear la fe con los procesos naturales de la Tierra. El análisis estratigráfico, con sus registros de destrucción y reconstrucción, revela la larga historia de la ocupación humana y las diversas catástrofes que estos asentamientos enfrentaron durante milenios, mucho antes y después del periodo bíblico. Lico. Continuando con la complejidad de Jerusalén, es importante destacar las diversas escuelas de pensamiento que examinan sus ruinas. Mientras que algunas excavaciones se centran en validar relatos bíblicos específicos, otras buscan contextualizar la ciudad dentro de un marco histórico más amplio, examinando su evolución como centro comercial, administrativo y cultural de múltiples civilizaciones. El descubrimiento de sellos de funcionarios de la corte de reyes israelitas, como los de Ezequías, proporciona vínculos concretos con textos sagrados, pero el análisis paleográfico y la comparación con artefactos de culturas vecinas, como Egipto y Asiria, revelan la intrincada red de intercambios políticos y culturales de la época. La existencia de capas arqueológicas que datan de periodos anteriores al reinado de David, y que se extienden hasta las épocas romana y bizantina, demuestra que la ciudad fue una etapa dinámica de poder e influencia, cuyas transformaciones fueron moldeadas por una confluencia de factores internos y externos, más allá de una narrativa religiosa singular. En el caso del monte Sinaí, el desacuerdo sobre su ubicación exacta entre Egipto y Arabia Saudita ilustra la complejidad de identificar sitios bíblicos. La identificación tradicional con Jebel Musa en el Sinaí egipcio se basa en siglos de peregrinación y tradición monástica, con evidencias como la presencia de antiguos monasterios y rutas de peregrinación bien establecidas. Sin embargo, la teoría que apunta a un sitio en Arabia Saudita, como Jebel Alas, se sustenta en un análisis geográfico y textual que busca alinear las descripciones bíblicas de la flora, la fauna y la topografía con las características de estas regiones. La presencia de artefactos de bronce y grabados rupestres en Jebel Alas, que algunos académicos asocian con levitas o rituales antiguos, añade una nueva dimensión a la investigación, cuestionando la hegemonía de la identificación tradicional y fomentando un enfoque más crítico y comparativo para la localización de eventos bíblicos. En Jericó, la arqueología revela una historia de ocupación continua y ciclos de destrucción y renacimiento que se extienden a lo largo de un periodo mucho más largo del que sugiere la narrativa bíblica. Las murallas halladas, que datan de diferentes periodos, indican que la ciudad fue fortificada y destruida en numerosas ocasiones a lo largo de miles de años. La capa de destrucción asociada a la caída de las murallas, que data de la Edad del Bronce final, se cita a menudo como prueba de la narrativa bíblica. Sin embargo, la falta de evidencia clara de la ocupación israelita de la ciudad durante el periodo asociado con la conquista, como se describe en el libro de Josué, ha llevado a algunos arqueólogos a cuestionar la exactitud literal del relato. Esta discrepancia sugiere que la narrativa bíblica pudo haber sido elaborada o adaptada para reforzar una identidad nacional y religiosa, utilizando eventos pasados como telón de fondo para un mensaje teológico más amplio. Si bien la Basílica de la Anunciación en Nazaret es un hito de fe, la investigación arqueológica bajo la estructura revela la complejidad de la historia local. Las excavaciones han descubierto restos de viviendas que datan de la época romana, incluyendo cisternas y utensilios domésticos que podrían haber pertenecido a familias judías de la época. La cuestión es que estos descubrimientos, si bien confirman la existencia de un asentamiento en Galilea durante ese periodo, no proporcionan, por sí mismos, evidencia directa de que Jesús residiera específicamente allí. La tradición religiosa ha moldeado la identificación del sitio a lo largo de los siglos, y los descubrimientos arqueológicos, si bien importantes, deben interpretarse en ese contexto, reconociendo la distinción entre la evidencia material y la fe que se desarrolló en torno a ciertos sitios. La búsqueda de un Nazaret bíblico auténtico es un ejercicio que implica la intersección de la historia, la arqueología y la devoción. Al contemplar el mosaico de evidencias y narrativas que estas tierras sagradas nos han legado, se despliega un complejo tapiz, tejido con hilos de fe, historia y la incesante búsqueda humana de significado. Los paisajes que una vez albergaron eventos transformadores,
y que hoy se presentan a la luz de la investigación científica y la devoción persistente, invitan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la verdad y cómo se manifiestan las memorias colectivas en el mundo físico. Cada ruina desenterrada, cada inscripción descifrada, cada formación geológica interpretada no opera de forma aislada, sino que contribuye a un panorama más amplio, donde lo tangible y lo intangible se entrelazan de maneras sorprendentes. La convergencia de estas diversas líneas de investigación nos permite vislumbrar cómo el pasado, lejos de ser una entidad estática y distante, continúa dialogando con nosotros, moldeando nuestra comprensión del presente e inspirando nuestros viajes futuros. Al reflexionar sobre este recorrido hasta ahora, nos damos cuenta de que la exploración de estos sitios no se limita a una mera catalogación de hechos históricos, histórica o una validación de textos antiguos. Más bien, es una inmersión en las profundidades de la experiencia humana, donde las aspiraciones, los conflictos y las trascendencias de nuestros antepasados resuenan con fuerza. Las historias de promesa y desolación, de revelación y perseverancia, resuenan a través de los siglos, no como simples cuentos, sino como fuerzas vivas que siguen influyendo en culturas e individuos. La intersección de la erudición académica y la experiencia personal, manifestada en la peregrinación y la contemplación, revela la capacidad de estos lugares para despertar algo primordial en nosotros, una conexión con algo mayor que trasciende la existencia individual. A medida que nos acercamos a la conclusión, se hace evidente que el poder de estos sitios reside no solo en su antigüedad, sino en su capacidad para evocar una sensación de continuidad y legado. Las múltiples capas de interpretación, la superposición de la fe y la historia, y la naturaleza cambiante del paisaje crean un terreno fértil para la investigación y el descubrimiento. Así como un río, a lo largo de su curso, recoge aguas de innumerables afluentes, nuestra comprensión de estos lugares se enriquece con la confluencia de diferentes perspectivas. Esta convergencia nos prepara para captar el mensaje fundamental que emana de estas tierras ancestrales, una invitación a la introspección y al reconocimiento de la perenne búsqueda humana de sentido que reside en un plano superior. El camino recorrido nos ha llevado a un punto de claridad, donde las sugerencias implícitas en exploraciones previas se preparan para desplegarse en una comprensión más completa e impactante. Al final de este viaje por tierras donde lo sagrado y lo histórico se entrelazan, una verdad fundamental emerge con la fuerza de una revelación. No se trata solo de ruinas antiguas o narrativas milenarias, es la esencia misma de la condición humana, manifestada en la piedra, la arena y la memoria. Las cicatrices de Sodoma, la majestuosidad de Jerusalén, el solemne silencio del Sinaí, la resiliencia de Jericó, la humildad de Nazaret, la esperanza de Belén y la serenidad del Monte de los Olivos no son meros puntos en un mapa geográfico ni en un texto religioso. Son, de hecho, reflejos de un viaje interior, un espejo a través del cual vislumbramos las luchas, las caídas, las redenciones y las búsquedas incesantes que definen nuestra existencia. Cada lugar, con su historia única y su peso simbólico, nos invita a reconocer que lo divino no se encuentra solo en templos o escrituras, sino que impregna la esencia misma de la realidad, esperando ser percibido en su sutileza y profundidad. Lo que estos paisajes, imbuidos de un significado que trasciende el tiempo, nos enseñan es que la historia de la humanidad es, intrínsecamente, una historia de fe. Una fe que se manifiesta no solo en la creencia en un poder superior, sino en la capacidad humana de perseverar ante la adversidad, de buscar sentido en medio del caos y de construir legados que desafíen la mortalidad misma. Los descubrimientos arqueológicos, si bien cruciales para contextualizar y, a veces, desmitificar, nunca podrán borrar la fuerza de la fe que impulsó la creación y preservación de estos lugares. Nos muestran que lo invisible, lo que llamamos espiritual, ha dejado huellas indelebles en el mundo visible, moldeando paisajes, influyendo en culturas e inspirando a generaciones. La belleza reside en la armonía, a veces tensa, entre lo comprobable y lo palpable, entre la ciencia y el alma. Por lo tanto, la verdadera práctica no comienza visitando estos lugares ni estudiando sus registros, sino interiorizando sus lecciones. El eco de eternidad que resuena en estas tierras sagradas no es una llamada al pasado, sino una invitación al presente. Es un recordatorio de que el camino de la búsqueda de sentido es continuo y de que cada uno de nosotros lleva dentro la capacidad de encontrar lo sagrado a su manera. Las piedras antiguas nos hablan de caídas y ascensos, de juicio y misericordia, y en definitiva, de la persistencia de un propósito que trasciende lo efímero.
Que comprender estas verdades nos inspire la valentía para afrontar nuestros propios desiertos, la esperanza para construir nuestros propios belenes y la sabiduría para reconocer lo divino en cada paso de nuestro caminar terrenal. El tiempo pasa, los imperios caen, pero lo verdaderamente divino, lo que alimenta la esperanza y el sentido, permanece, pulsando dentro de cada uno de nosotros y en cada fragmento de historia que nos conecta con lo eterno.